Esa de plátano, donde en lugar de pan se sirve con tostones de plátano. Prueba ya la original e inigualable Plátano Burger, solo en Maduritos. Además de todo nuestro menú de creaciones originales Maduritos y lo tradicional: chuletas, costillas, camarones empanizados, chicken fingers, bandejas de tajadas con fajitas. Y los domingos, deliciosas sopitas. Búscanos en Facebook como Maduritos o llámanos para llegar hasta tu puerta. 32664944. Maduritos, la revolución del plátano. Llegó el tiempo que Dios tiene preparado para ti, para sacarte del yugo de esclavitud, opresión, enfermedad, tribulación y heridas. Tiempo de gloria, un milagro esperando por ti, todos los martes a partir de las 7 de la mañana, con el apóstol Noé Correa, por Estéreo Amor 104.9, doble canal de bendición. Nunca debemos olvidar de dónde nos sacó el Señor. Dar testimonio de las maravillas que nuestro Abba hizo por nosotros. Compartir con otros y saber que si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer por ti. Semana de testimonios que transformarán tu vida. Cada uno de ellos compartirá contigo su historia de vida: sexo, drogas, alcohol, violaciones, depresión. Estarán con nosotros la profeta Glenda Varela, el pastor Juan José Matute, el profeta Abraham Molina, la ministro Margarita Valladares y Las Mujeres Se Respetan, del 31 de agosto al 4 de septiembre, a partir de las 10 de la mañana, por el doble canal de bendición, Estéreo Amor 104.9, el altar de los aires. Bienvenidos, esto es Verdades Ocultas por 104.9 Estéreo Amor, doble canal de bendición. ¿Qué tal están? Buenos días, bienvenidos a Verdades Ocultas. Les saluda Racedik Bertrán, ya listo. Estamos nada más, bueno, ok, hoy sí. Ya listos para arrancar este nuevo programa de hoy de Verdades Ocultas. Nuevamente tenemos la grata compañía. ¿Cómo están los del Facebook? Ya estamos conectados también en el Facebook Live. Estamos a través de la frecuencia del 104.9 de Estéreo Amor para la zona centro de Honduras. Desde Tegucigalpa, Honduras, estamos transmitiendo. Hoy, como dije, tenemos nuevamente la grata compañía de Frederick Goodman, a quien, pues, en este momento continúo a saludar. Frederick, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muy bien. Muchas gracias una vez más por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos nuevamente. Bueno, el día de hoy he titulado a este programa ¿estará en la Biblia el reset económico? ¿Y de qué se trata? ¿Estará esto en la Biblia? ¿Por qué he puesto este nombre al programa? Porque sencillamente es... ¿qué palabra puedo usar? Curioso, decepcionante y triste, no sé cuál palabra, pero curioso sí también es. El hecho de que los cristianos siempre dicen que la Biblia es la palabra de Dios y los cristianos se aferran de tal manera a la Biblia de una forma, pues, valga, bien interesante. Voy a dejarlo en esa manera. Pero, sin embargo, siendo así, son los que menos están hablando de las cosas que están sucediendo. Son los que menos tienen conocimiento, entendimiento. Es de lo menos que se está hablando en este momento, en los púlpitos. Es de lo menos que se está hablando. De las cosas que están escritas, y no me refiero, sí, se habla de manera general, pero me refiero al seguimiento, me refiero al detalle, me refiero a estar con el dedo en la llaga en este momento por todo lo que está pasando. Y lo digo así
porque nosotros podemos ver personas que nada tienen que ver con la cristiandad, que están constantemente con el dedo en la llaga hablando de estas cosas, anunciando, recomendando. Por ejemplo, hoy que vamos a hablar del reset económico, vemos personas como un Robert Kiyosaki, un bestseller, ¿verdad? El padre rico, padre pobre, un bestseller que ha dedicado espacios en sus canales de YouTube para hablar de estas cosas, del próximo reset económico, del plan que está detrás de esta pandemia o pandemia. Sí, Robert Kiyosaki, hablando de estas cosas. Vemos también varios doctores alzando la voz, hablando también del próximo reset económico. Economistas hablando del reset económico. En fin, un montón de académicos. También lo estamos viendo en otras religiones que también están hablando. Pero en el mundo de cristiano evangélico es bien poco, es mínimo. Sí, hay profetas que se han levantado dando visiones, hay algunos pastores, pero la mayoría que se supone. ¿Y por qué hago esta aclaración? Vea, porque, como dije, se jacta mucho en la cristiandad de decir tenemos la palabra de Dios, y en efecto es increíble que se tenga dentro del compendio bíblico las palabras de Jesús, las revelaciones de Jesús sobre las cosas que estamos viviendo y que están por venir, pero que no se valoren dentro de la cristiandad y no se mantenga el dedo en la llaga. Esto realmente es curioso. Como digo, sí hay pastores, pero dentro de la cantidad de pastores que hoy están predicando, yo no puedo dar un cálculo porque ni siquiera he tomado una muestra para poder determinar un dato más o menos acercado a un análisis, pero de lo que yo puedo ver es casi nada. Es poco, pero es mínimo. Y eso es curioso. Muy curioso. Se habla de manera general, sí, pero dedo en la llaga, a la par de las noticias, de lo que va saliendo. La Biblia está llena de tanta información que nos compende estos tiempos y nada que ver. Freddy, ¿qué piensas de esto que acabo de comentar? Pienso que la mayoría de personas en ese sentido, que no quieren hablar de esto, tienen miedo. Tienen miedo de las implicaciones y tienen miedo en parte de que entre en conflicto con sus creencias. Porque si bien hay ciertas estructuras de creencias, como el hecho de que se supone para gran parte de los cristianos, en este caso hablando digamos del mundo evangélico, que hay esta teología que se denomina pretribulacionismo y posttribulacionismo, de manera que eso se vuelve conceptos estigmatizados y sea en el buen sentido, en el mal sentido del término o en el buen sentido del término, es decir, algo que se queda como una creencia fija e inamovible. Entonces ni siquiera se cuestiona, nadie la cuestiona, y el punto es que ven cosas que están ocurriendo y prefieren mirar en otra dirección y hacer lo que mucha gente hace: coge como la avestruz, coge la cabeza, la mete debajo de la tierra y piensa que entonces no hay ningún problema, o que en breve se solucionará. Fíjate que eso en parte que va por ahí la cosa. Fíjate que eso, qué bueno que después de haber comentado esto te pedí que dieras tu opinión, porque definitivamente lo que estás aportando es súper interesante y eso es algo que yo había visto, pero no lo había comentado en este momento. Qué bueno que lo hiciste. Esa cuestión de la doctrina, de la pretribulación, posttribulación y toda esa cuestión, hay mucha gente que literalmente cuando he hablado de estas cosas es: ¿y yo para qué voy a conocer de esto si ya viene el arrebatamiento? Ya el Señor nos va a llevar, eso no es para nosotros. y yo le decía a alguien, ok, tantas doctrinas que tienen diferentes posturas sobre esto del arrebatamiento, ¿cuál tiene la verdad? ¿Vos crees que la tuya es la verdad? Y yo te voy a decir algo, le decía a alguien una vez. Ok, vaya, analicemos cualquiera de ellas, pero fíjate que yo te voy a decir algo. Si digamos que es antes de... Hay una cuestión interesante, que para ser arrebatado, yo entendí que hay un principio esencial también. Bueno, claro, pero tratando de rescatar algo. Hay un principio importante de valorar. Una persona que tiene miedo no va a ser arrebatada. Una persona que está llena de temor no va a ser arrebatada. Por eso ya dice la Biblia, engañoso es el corazón. Entonces,
¿Por qué realmente alguien no está queriendo conocer algo? Como tú dices, tiene miedo de esto, tiene miedo de enfrentarse. Ajá, y si resulta que la doctrina de arrebatamiento que tú creías no es, entonces porque tuviste miedo es decir, hay gente que se aferra a una doctrina no por el hecho de querer venir y entenderla, sino es que esta me conviene a mí porque es la que menos me da miedo. Exacto. ¿Verdad? Y es ahí donde está el problema, ahí donde está la esencia de lo que quería compartir. Como hay miedo, como decía Freddy, entonces no, me conviene mejor creer esta. Ok, Freddy, arranquemos entonces, porque de la Biblia, si realmente, o sea, por hoy me da gracia ver a un montón de gente que está hablando de estas cosas, menos los cristianos como deberían de estar hablando. O sea, hay un montón de gente que se está adelantando, y ¿saben qué es lo más chistoso? Que la mayoría de la gente que está hablando de estas cosas no toma la Biblia como los cristianos la toman. Es decir, tienen diversas fuentes para hablar de lo que están hablando, pero no es la Biblia. Y los cristianos que tienen la palabra de Dios no la usan. Perdónenme que hable con sarcasmo en esta mañana. Y creo que no es la mejor manera, pero para poder dramatizar algo mejor, y de repente, sí, un poco de ego ahí mezclado, ¿verdad?, con ese drama, pero quizás para poder generar a través del drama una reacción, pues algo como, hey, en serio, ¿no? Porque esta gente que está hablando de estas cosas, no, es más, desestiman muchas cosas en la Biblia, la desestiman, no la toman como esa libro de cabecera que lo toman los cristianos. ¿Y por qué acoto esto? Porque es increíble, como todo lo que esta gente está hablando, hay respaldo. Hay respaldo en la Biblia, increíble. Y los cristianos no quieren hablar de esto. Curioso. Pero ya digamos más o menos por qué, ¿verdad? Estar aferrado, el ego de estar aferrado, porque el ego se aferra al miedo, ¿no? Es decir, no quiero otra cosa porque esto me conviene. Y bien, dejando a un lado esto, añadiendo una cosita más, la Biblia está, si realmente fuésemos un poco más objetivos a leer la Biblia está llena de teorías de conspiración, si alguien quiere llamarlo así, de postulados sobre la mentira que se quiere hacer sobre la humanidad. Está llena la Biblia en todos sus momentos. Podemos ver cómo alguien a través de la mentira quería control, poder. Eso lo tenemos claro, y en los últimos tiempos ya las revelaciones de las profecías, eso está clarísimo. Así que la gente incluso dentro del cristianismo despreció las teorías de conspiración, teniendo la esencia de las formulaciones de conspiración en la Biblia, y las despreciaron. Despreciaron toda la información que la Biblia daba sobre el mundo extraterrestre, la despreciaron. Bueno, es tiempo de realmente de meditar y realmente tomar otra actitud frente a estas cosas, quitarse el miedo, despojarse, porque entonces ¿en qué estamos creyendo? Hoy sí, Freddy, adelante, te dejo micrófonos, arranquemos. ¿Hay evidencia del reset económico en la Biblia? Por ahí arrancamos y luego hablamos de qué es el reset económico y cómo lo plantea la Biblia. Adelante, Frederick. Pero un segundo porque te escucho bajito. A ver, háblame. ¿Ahora? ¿Me escuchas? Estoy escuchando. Sí. Ok, repito, entremos en materia y arranquemos por este lado. ¿Hay evidencia del próximo reset económico en la Biblia? Pero antes de ello, ¿qué nos habla? ¿Qué es el reset económico y cómo nos lo muestra la Biblia? ¿Qué es el reset económico? Que muchos están hablando que pues estamos cerca. Antes de darte el paso, perdón, voy a hacer una aclaración. En Verdades Ocultas venimos a compartir de lo que uno pues ha conocido, entendido, ha platicado con el Espíritu Santo, pero al final va a ser la versión de uno como la va a ver el otro. Entonces, en ese sentido, véanlo de esta manera, como una exposición de que alguien está compartiendo sus criterios. Y después de esto, pues sí, hay mucha gente que dice que esto del reset, que ya Frederick va a platicar, que es el reset económico y cómo lo muestra la Biblia, y en fin, ¿cómo se llama? Hay mucha gente que habla que este reset económico puede que sea en septiembre, otros dicen en noviembre, diciembre, enero, otros dicen que a mediados del otro año, en fin, pero se viene anunciando una cuestión donde vemos noticias hace 3 años más o menos, que venía una noticia que supuestamente China y Rusia iban a exigir que el respaldo del dinero fuera en oro como había sido, y no a través del petrodólar como se cambió en la década de los 70s.
Es decir, de hace días se viene viendo que hay una situación económica deplorable en el planeta. Entonces, ya días se viene hablando de esto. Pero algunos dicen que ya estamos a las puertas de esto, que es septiembre, otros dicen que es, como dije, diciembre o enero o a final o a mediados del otro año, en fin, no lo sé, pero ahí se habla. Así que adelante, Frederick, hoy sí, ¿cómo nos describe o cuál sería el concepto que tú puedes resumir de que nos da la Biblia del reset económico? Que es el reset económico según la Biblia, en tus palabras también qué es, y qué nos muestra cómo va a ir el desarrollo, cómo lo entiendes tú que va el desarrollo del reset económico y cómo nos lo muestra la Biblia. Adelante. Gracias. Uno de los ejemplos que vemos aquí es cuando habla de la Gran Babilonia. Freddy, hazme un favor, parece que estás muy lejos del micrófono, tienes que acercártelo más para que... Sí. A ver, ¿habla? Ahora sí. Sí, si puedes un poquito más todavía mejor, o más fuerte si hablas, adelante. Okay, ahí sí. Ahí sí, ok. Vemos varios ejemplos cuando, por ejemplo, Apocalipsis habla de la gran ramera, y también eso está bastante desarrollado, muy desarrollado en Jeremías 51. Y ahí, por ejemplo, uno encuentra en paralelismos que dice, ni tu oro ni tu plata te van a salvar. Y uno debería plantearse por qué tendría que salvar a esta gran nación el oro o la plata. Si se supone que los grandes imperios se defendían o se protegían a sí mismos con sus ejércitos, no con el oro o con la plata. Entonces se está dando a entender de que esa potencia estaba defendiéndose o manteniéndose gracias a un sistema de mercado del cual dependía su poder. Eso no lo hemos encontrado nunca a nivel histórico. Pero todos los gobiernos, como digo, los grandes imperios se han defendido a sí mismos con sus ejércitos, no con su oro. El único oro a lo mejor para hacer un convenio con un imperio más grande para que no te ataque, para llegar a un acuerdo de paz. Entonces aquí lo que estamos viendo es que dando a entender que algo le va a ocurrir a ese gran imperio que está controlando el mundo, donde ni siquiera su oro y su plata, que es el equivalente a hablar del sistema económico, lo van a poder salvar, ¿sí? Y eso quiere decir que el principal problema con el que se va a ver es económico, financiero, porque es lo que asume el profeta, o sea, lo que se interpreta con lo que está diciendo el texto, ¿sí? Y ahí lo podemos encontrar comparativamente con la descripción que se hace en Apocalipsis, ¿sí? Entonces, encontramos eso por un lado. Después, podemos hacer una comparativa entre las profecías que están hablando de una guerra y las profecías que están hablando de hambre y escasez de alimentos. Así que si uno ha estudiado un poco la historia, encuentra que siempre después de una caída económica fuerte, los grandes gobiernos, para reiniciar, hacer un restart, un reset del sistema económico o para crear una nueva moneda, se ven forzados a entrar en guerra con otros gobiernos por diferentes razones, sea para poner en movimiento nuevamente todas las estructuras, sea para saquear el oro o las riquezas de su enemigo o los que encuentre por el camino. Hay infinidad de razones a través de las cuales esto funciona, pero el hecho es que el país o el invasor se retroalimenta, ¿sí? Y vuelve a reconstruirse o a levantarse de sus cenizas, ¿no? Entonces, un factor fundamental es que detrás de una gran guerra hay una razón económica principal. El segundo factor aquí, cuando se está hablando de la escasez, se está diciendo escasez de alimentos, ¿sí? Y hay hambre, quiere decir que hablamos de un problema relacionado con el suministro de alimentos y los mercados. Vamos a llevar esto, por ejemplo, al tiempo de la antigüedad, ¿no? En la antigüedad, independientemente de las circunstancias, tú tenías que alimentar a tu ejército en una guerra y de dónde conseguías suministros. Vamos a buscar la analogía donde hay guerra y donde hay hambre, siempre está relacionado con lo mismo, una guerra a gran escala. ¿Cómo puede ser posible que Apocalipsis nos esté diciendo que el inicio de estos eventos, lo que se llama el caballo rojo, que es guerra, y el caballo negro, el caballo que es guerra, no el rojo, que sigue el negro, sí, exacto, son justamente uno detrás del otro y van acompañados, y es el mismo patrón que se repite en todo escenario global. Hay guerra y a partir de ahí se frena el suministro de petróleo, se frena el abastecimiento de comida para los supermercados, se frena el transporte. Entonces lo que viene a haber es una parálisis sistémica de todas las estructuras.
Y entonces ese es el punto principal donde uno se encuentra con bien, el problema que uno se encontraría, ¿no? La Apocalipsis lo menciona y otra profecía lo menciona. Ok. Pero ahí es donde uno debería empezar a cuestionarse esto. Muy bien, perfecto, ya tenemos esas menciones. Ahora, para ya traducirlo en palabras del día de hoy, ¿qué es entonces el reset económico? ¿Cómo tú lo describes? El hecho de que tiene que haber un reinicio del sistema en sí. Si nosotros observamos en los años 70, el entonces presidente de los Estados Unidos... Freddy, perdona, perdona, ten cuidado porque se está filtrando viento, siempre procura tener cerca tu teléfono, lo más cercano de tu boca, hay bastante filtración de aire y tenlo cercano a tu boca para que podamos tener la mejor recepción de tus palabras. Y si nos ayudas, porque sí necesitamos que hables más fuerte para que cuando hables fuerte eso impida entonces que cualquier cosa que se esté metiendo pues no tenga el mínimo impacto. Adelante. Ok, muy bien. Como estaba diciendo, el entonces presidente de Estados Unidos en los años 70 quitó el patrón oro, que era el que estaba respaldando el dinero, y lo sustituyó por el petróleo. Eso quiere decir que los que estaban en realidad haciendo o teniendo un respaldo del dinero eran los jeques de la OPEP, o sea, digamos que los gobiernos de los países musulmanes que pues tienen todas las salidas de petróleo de ahí hasta para el resto del mundo, o la gran mayoría, ¿no? Entonces ahí es donde nos encontramos con un dilema. Estados Unidos tendría que controlar sistémicamente esos países para tener el control sobre el petróleo. En pocas palabras, lo que ocurre con el oro, como tendría que haber sido todos estos siglos, ya es irrelevante, por lo menos en lo que respecta al dólar. En cambio, es relevante lo que ocurre con el petróleo. Se suponía que el petróleo es una divisa estable, como ellos lo entienden, el oro negro. Porque ¿qué ocurre con el oro? Pues el oro, si tienes reservas de oro, no puedes manipular más de X cantidad. Y puedes entrar en conflicto con otras naciones porque el número o sea, la cantidad de oro se consideraba que era menor a la cantidad de petróleo que se estaba sacando. Pero el problema aquí es que todo esto depende de muchos factores y el control que los Estados Unidos han tenido sobre los oleoductos en esos países. Pero hay otro factor, que es el hecho de que el sistema de la moneda, después del muro de Berlín, la Unión Soviética, la caída de la Unión Soviética, ellos han establecido lo que nosotros podemos llamar el mundo capitalista. Y este mundo capitalista es el mundo de la burbuja, que se va inflando y se va inflando y se va inflando hasta que no puede más y revienta. ¿Qué pasa? Hace 20 años la economía de los Estados Unidos se iba a venir a pique. ¿Qué hicieron? Ellos programaron un autoatentado para que fuese atacado el núcleo económico del país, en Nueva York. Entonces, con esa excusa, ellos podrían invadir determinados países. Ellos tenían planificado invadir al menos 2 países de África: Afganistán, Irak, Irán y Venezuela. ¿Qué ocurre? Algunas de esas cosas no las llegaron a finalizar debido a la presión de Rusia y de China. Sin embargo, sí llegaron a hacer otras. Invadieron Afganistán para tener el control del 70% de la producción de opio que se muere por el mundo. Eso supone grandes cantidades de dinero para los Estados Unidos, y eso está bajo el control del ejército de los Estados Unidos. De la misma manera, derrocan a Saddam Hussein y se quedan con el oro de Irak, y derrocan a otros jeques y otros líderes como el gobierno egipcio y el gobierno de Libia. Así ellos pueden tener una influencia y poner a los líderes que ellos quieran en esos países y los saquean. Entonces saquearon a esos países, pusieron bases militares norteamericanas permanentes y se llevaron todo el oro. Eso es lo que a ellos les interesaba. Por eso cuando tomaron Bagdad, las Delta Force no fueron a buscar a Saddam Hussein. Lo primero que hicieron fue saquear el museo de Bagdad. ¿Por qué? Porque ahí estaba la riqueza. Y cuando tomaron eso, se sacaron cantidades enormes de lingotes de oro.
Y eso es lo que uno tiene que plantearse, qué es lo que hay detrás. Cuando ellos presionan el gobierno de Libia, el gobierno de Irán, era para tomar el petróleo. ¿Qué ocurre? Ellos se están defendiéndose, los defiende China y los defiende Rusia. Para acá adentro un montón de viento. Entonces encontramos lo mismo en Siria. En Siria ocurre que el gobierno de Al-Assad nunca quiso ser partícipe de la conexión que ellos querían hacer con una fuente de petróleo que saliera de los países árabes y llegase directamente a Europa. Como no estaban de acuerdo, provocaron una guerra. Ahora está el problema. Esa guerra se ha mantenido desde el año 2001, después la otra guerra del 2003, después la siguiente guerra 2004 y así toda la primavera árabe, incluyendo la guerra de Crimea. Pero ¿qué ocurre? El año pasado los Estados Unidos abandonaron la guerra en Siria. Entonces, ¿de dónde le llega el sustento a los Estados Unidos para mantener esa burbuja económica? No tiene de dónde, ya no pueden saquear. Han saqueado la riqueza de Latinoamérica, han saqueado la riqueza de África, han saqueado la riqueza de Medio Oriente. Ya no pueden saquear más. Si fuese por ello, se van a la Luna a saquear la Luna también. Entonces, como ya no hay de dónde más, a quién más saquear, a qué hay más extorsionar o a qué otro país meterle más empresas de ellos para endeudar a esos países, ya no pueden seguir inflando la burbuja. Eso quiere decir que empieza un sistema o una estructura dominó a venirse abajo y a colapsar. ¿Cómo hacen para que la gente no se dé cuenta? Los están distrayendo. Los distraen con la televisión y los distraen con la pandemia. Los están poniendo a todos para que miren en otra dirección y que la gente no sepa que el sistema económico está colapsando. Pero como ellos quieren que el sistema colapse, porque en el fondo lo que quieren es venderse a un organismo mucho más grande que ponga una criptomoneda global. Entonces, lo que consiguen con eso es que se elimine completamente el patrón dólar. Y de ahí que exista tanta presión respecto a las elecciones en los Estados Unidos. Por eso están empujando o le pagan a un policía para que mate a un negro y todos los negros se levanten para sabotear las elecciones para que no gane Donald Trump. Y esto es lo que la sociedad no está viendo. Todo lo que ellos están planificando detrás de bambalinas, porque quieren para el próximo año que caiga todo el sistema económico y puedan cuanto antes poner una criptomoneda centralizada. Pero esa criptomoneda no debe estar centralizada por los bancos. ¿Por qué? Porque los bancos son una mafia. Y entonces los gobiernos que deberían estar imprimiendo su propia moneda, tener su propio banco, en realidad dependen de los dueños de los bancos, que son familias que llevan controlando Europa y todo el mundo desde hace muchísimo tiempo. Y ahí es donde está el dilema con esto. No quieren que esa gente siga controlándolo todo. Quieren que dejen de depender de los bancos. Quieren que los gobiernos dejen de depender de los bancos. Quieren más bien que haya un organismo internacional que tenga el control de los bancos. Y en este caso estamos hablando de un sistema bancario que no pertenece a los sistemas de los bancos. O sea, se podría decir que sería el banco del gobierno, pero realmente el banco del gobierno. Porque ahora mismo los bancos no pertenecen al gobierno. En cambio, los gobiernos sí están dependiendo de los bancos. Porque los bancos se quedaron como instituciones familiares donde le daban a la gente préstamos, ¿sí? Tú le dejabas unas cosas y ellos te lo guardaban, tú les dejabas dinero, les dejabas oro. Al principio era oro porque no había dinero. Era un papel fiduciario, un papel fiat, un papel de préstamo, ¿sí? Escribían, me dejaste tanta cantidad y a cambio te doy tantas monedas. Entonces así era mucho más fácil guardar tu dinero y después con los billetes era más fácil que tú andases cargando tu sistema de cambio en el bolsillo y no con un saco de monedas. Así que muy bien, los bancos al final pues pidieron a ellos la ayuda o el convenio con las instituciones bancarias y los bancos fueron creciendo y haciéndose el monopolio. Y el asunto es ese, los bancos son un monopolio y no quieren que sea así, quieren estandarizar una moneda a nivel global. Muy bien. Ok, acá hay ciertas cosas que serán importantes aclarar. Por ejemplo, cuando hablamos de estas acciones que hizo el gobierno norteamericano, creo que es importante entender que no es propiamente el gobierno como lo entendemos, sino como se utiliza en algunos términos el deep state o el estado profundo.
Sí, es aquella, bueno, que tú lo vas a definir mejor, pero entender esto, porque a veces cuando no comprendemos esta terminología, vienen aquellos resentimientos nacionalistas, ¿no? Y aquel odio contra los norteamericanos, contra Estados Unidos, cuando no entendemos que no precisamente es eso, sino que es el deep state, aquello que está detrás del poder y que es lo que realmente controla Estados Unidos, como en otros países, por ejemplo, en Honduras, que se dice que aquí están las 13 familias, que son las que gobiernan el país. Entonces, algo similar en todos los países funciona de esta manera, un estado profundo, un estado que está dentro del mismo estado, pero es el que realmente maneja los hilos del control. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros conociéramos un poquito mejor a profundidad ciertos datos de la historia, entenderíamos que dentro del mismo Estados Unidos han existido presidentes que han luchado por derribar todo esto, como John F. Kennedy, que por eso fue muerto, Abraham Lincoln, que también por eso fue muerto, el Papa Pío XII, supuestamente murió, pero realmente el Papa Pío XII, muchos dicen que fue asesinado, porque el Papa Pío XII estaba tras la investigación de la infiltración dentro del Vaticano de ciertas tentáculos de poder, o sea, que han estado, que estuvieron desde mucho tiempo, pero el Papa Pío estaba empezando una labor contra eso. Entonces, en el mundo han existido personas que han intentado irse contra las élites, irse contra los estados profundos, irse contra la verdadera mafia que está detrás de todo esto. Y es importante acotar esto, porque también para el próximo programa, Frederick, vamos a hablar de los QAnon, de muchas cosas que hay que muchos desconocen en relación a lo que Donald Trump está haciendo, sin ánimo de poner a Donald Trump como un mesías, porque también va a ser parte del análisis, ¿verdad? Eso, evaluar esta cuestión, que muchos también se están yendo a la manera de ver a Donald Trump como un mesías, pero eso va a ser para el siguiente programa. Entonces, aclarar nada más esto, Frederick, que cuando se habla de todo este trabajo feo, cuando escuchamos lo que nos comentas que han hecho los Estados Unidos, ¿estamos hablando o no del estado profundo? Adelante. Sí, exacto. Lo que estamos encontrándonos aquí es que se está hablando de un gobierno en la sombra que viene de muchísimo tiempo, viene de familias europeas, viene de familias, algunas sionistas, o sea, monarquías, también de familias sionistas, viene también de los jesuitas, y al final ellos se van infiltrando en China, se infiltraron en Rusia, controlaron Europa y en el desarrollo de los Estados Unidos también, y así se fueron moviendo y han pasado a controlar incluso Latinoamérica, han pasado a controlar todo el planeta, y ellos han tratado de monopolizar a los Estados Unidos. El asunto con los Estados Unidos es que sus leyes son muy fuertes, y la única manera de poder acabar con eso es tratar de cambiar la Constitución. El problema es que como los americanos, ellos son tan patriotas, ellos no ceden a cambiar la Constitución, porque la Constitución es la que los defiende. Por eso es por lo que los norteamericanos salen a las calles con sus armas, y mucha gente dice, no estamos de acuerdo, o sea, nos parece una locura que la gente tenga armas, pero fíjate la ironía, esa ley es justamente lo que impide la tiranía absoluta en los Estados Unidos, porque donde ellos se pasen la raya, la gente sale a las calles con sus armas y hay una guerra civil, y pueden estar iguales o casi iguales con las fuerzas del orden, como se les puede llamar. Eso no ocurre en ningún otro país. Entonces es una desventaja que tiene el pueblo ante sus naciones, porque si ellos van a protestar solo pueden hacerlo por las buenas, y si los ignoran no pasa nada. Y si se ponen pesados, mandan al ejército. ¿Y qué haces tú contra el ejército? ¿Le lanzas cóctel molotov? ¿Le lanzas piedras, palos? No puedes. En cambio en Estados Unidos ellos se pueden defender. Aquí es donde está el dilema, donde lo que para algunos puede ser una cuestión inaceptable, que la gente tenga armas, en realidad ha sido una ventaja para que los Estados Unidos eviten la opresión. Y ahí está que si tienen muchas leyes que en realidad les están ayudando. El problema entonces, ¿cuál es para los elitistas, a los que tú estás mencionando, ¿no? El Deep State, que está tratando de controlar desde los Estados Unidos al mundo? Es que si no destruyen la Constitución de los Estados Unidos, no pueden lograr sus objetivos. Si no destruyen el dólar, no pueden lograr sus objetivos, porque el planeta está dependiendo del dólar, lo aceptemos o no. Y lo vemos hasta en las cuestiones mediáticas de las películas de Hollywood, o sea, los actores
la industria de la música, o sea, Estados Unidos es una influencia para todo el planeta, como lo describe Jeremías 51, como uno lo lee en las descripciones de Apocalipsis sobre la gran ramera. Él está influenciando y controlando todo el planeta. Mientras él se mantenga en pie con sus leyes, con sus estatutos y todo eso, no puede el Deep State lograr sus objetivos, sus planes. Tienen que destruir a los Estados Unidos. Y de ahí que lo que Donald Trump está haciendo y lo que él pueda hacer, entre comillas, si lo vuelven a elegir ahora a principios de noviembre, es determinante. Por eso están poniendo todo el país en su contra, o tratar de poner a todo el mundo en su contra. Correcto, y nosotros hablamos de estas cosas hace algunos 3 años, creo, más o menos, pero obviamente el escenario era totalmente distinto. Hoy estamos hablando sobre un escenario, sobre una plataforma donde estamos viviendo las cosas y las tenemos enfrente. Y esto lo digo porque he aquí donde muchos pueden comprender el porqué y la razón real detrás del coronavirus. La razón real detrás del coronavirus es la excusa perfecta para decir, es que la economía se quebró porque el coronavirus nos quebró a todos. Entonces es momento de hacer un reset económico. El coronavirus es la excusa perfecta para esconder la realidad de las burbujas, la realidad de la manipulación detrás del dinero, la realidad de que el dinero se ha creado de una forma descontrolada, donde los que tienen el poder emiten billetes. O sea, ellos, los que controlan, ¿saben qué? Nosotros tenemos que pelear por dinero falso. Usted y yo tenemos que salir a trabajar por dinero falso. Pero quienes controlan, ellos solo emiten, así como un juego. Así, o sea, ellos pueden adquirir y acceder a lo que quieren solo emitiendo dinero. Es como que yo le diga a usted, vaya, tome este cheque en blanco y usted póngale el valor. Ellos así trabajan. Entonces, para seguir manteniendo en oculto todo esto, el coronavirus es la excusa perfecta para decir, es que el coronavirus quebró la economía y necesitamos incentivarla, necesitamos motivarla. Entonces, vea usted todo lo que viene detrás del coronavirus, Freddy. Estamos hablando que con el coronavirus, oiga bien la plataforma que trae el coronavirus: reset económico, implantación de nanotecnología en vacunas, ¿ok? Y con el reset económico que viene, una nueva moneda, la criptomoneda o la moneda electrónica, controlada por el sistema. Ajá. Y si es una moneda electrónica, obviamente tiene que establecerse una manera para poder hacer la transacción. Hablamos entonces de qué se dice de la nanotecnología que va a ser implantada en las vacunas, como muchos denuncian. Hablamos entonces de que esto ya no es conspiración, señores. Busquen las noticias, esto ya no es conspiración, de que se llevan años desarrollando tecnologías de microchip para ser implantadas en la piel y que sirvan entonces para que tenga toda nuestra información, para que tenga entonces todos nuestros datos económicos, nuestros movimientos, en fin. Ahora vean las últimas informaciones de Elon Musk, que está hablando de la conexión de un chip con el cerebro. O sea, lo que hoy se está hablando, lo que hoy estamos hablando, si usted lo quiere seguir viendo como ficción, perdónenme, pero entonces busque las noticias, pues. ¿Sí me entiende? A ver, le pregunto, ¿cuántos hoteles han cerrado en Honduras? ¿Cuántos negocios han quebrado? Y va a seguir esto. Entonces, ¿quiere seguir negándose con lo que está evidente ya en este momento? No sé. Adelante, Freddy. Sí, y ese es el dilema, que como tú dijiste antes, es un razonamiento perfecto, porque las personas piensan que es por causa del coronavirus, o sea, que porque apareció un virus han tenido que cerrar los comercios y entonces el sistema económico se viene abajo. Pero es que en realidad esto fue estudiado en el evento 201 que se hizo en Nueva York en octubre, a mediados de octubre del año pasado, que se hizo un simulacro, y de hecho un documental muy bien jalado por Rafa Pal, muy bien jalado, donde se está explicando todo esto. Y bueno, aunque ya se sabía antes de que este hombre hiciera el documental. Y ahí estás dándote cuenta de que planificaron el asunto del COVID para meter a la gente en sus casas y que se gasten sus ahorros, que las personas no puedan trabajar para que se gasten sus ahorros, para que se gasten todo el dinero, las personas, las familias, las corporaciones y empresas, los gobiernos, y quede todo el mundo descapitalizado.
Esa es la finalidad del confinamiento, que la gente se quede sin dinero, que se le prive a las personas de la libertad de expresión, de la libertad de movimiento, de la libertad de elegir sobre su propia salud. Entonces, disimuladamente, por tu bien, te quitó tus beneficios, ¿sí? Y eso es lo que hacen estas personas, como lo dijeron estos maestros masones en su tiempo. Tendremos un gobierno global, sea por consentimiento o por dictadura. Y es porque es así, o sea, o lo van a hacer porque lo hacen a las fuerzas, o lo van a hacer porque la gente lo acepta, y al final que van a hacer ambas cosas. Porque, fíjate, las personas este fin de semana han estado protestando en diferentes partes del mundo, y es solo el inicio, porque no van a aceptar. Y yo se lo dije a la gente en marzo, abril, mayo, le dije, si continúan con esto vas a ver cómo las protestas se van a acelerar más y más y más, porque las personas no van a aceptar estar en un confinamiento permanente, y no van a aceptar un segundo confinamiento, mucho menos un tercer confinamiento. O sea, ya empezaron a protestar contra esto, y vemos a los alemanes que están directamente diciendo que ellos saben que todo esto es un montaje, una conspiración enorme, y así está habiendo un despertar en muchas personas, y el punto con eso es que esta gente no se va a echar para atrás. Van a decir, es que miren, no usan mascarillas, es que miren, no respetan la distancia de seguridad, porque ellos sabían que la sociedad iba a reaccionar así, porque tienen expertos en razonamiento social. Entonces saben cómo van a reaccionar las personas a corto, mediano y largo plazo. Entonces, ¿qué van a hacer? Poner al ejército en las calles. Eso lo está diciendo la gente hace semanas y meses. Van a poner al ejército en las calles con la justificación de esto, de lo otro, y al final es porque las personas no respetan las normas, y el ejército, que no está para eso, va a terminar colaborando con las fuerzas del orden, con la policía. Así es. Y entonces, fíjate que aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué? Porque se dice que en Honduras, más o menos la estadística habla de que el 50% de la población o 45% de la población es evangélica, el 50% es católica y el 10% entre las otras denominaciones, ¿no? Ahora bien, estamos hablando, pongámosle que sea un 80% entre católico y evangélico, y pongámosle que sea un 15% o un 17% entre mormones, testigos de Jehová y las otras denominaciones cristianas. Ok, estamos hablando que casi el 90% de la población en Honduras es cristiana. Cristianos no han entendido la trampa del coronavirus. Cristianos, perdónenme que les hable de esta manera, pero ¿se han dado cuenta cuánto el 90% que nos llamamos cristianos hemos servido para que en este país le ayudemos a las élites satánicas oscuras a que prospere su publicidad del coronavirus? Cristianos, no entendimos que el coronavirus fue creado para todo esto que estamos a las puertas. Cristianos, no entendimos que el coronavirus era una situación que se podía tratar con una buena alimentación, alejándose del miedo, llenándose de amor, de lo que la Biblia habla. Cristianos, ¿no lo entendimos? ¿Perdón, cristianos? Y a lo que dice Frederick, el sistema como tal, mire cómo nos está lavando el cerebro para que estemos en contra de los demás. Sepárate de mí, separación, por favor. No salgas, no contamines a los demás, siguiendo las tretas del sistema, como borregos del sistema. Cristianos que tienen la Biblia, cristianos, ¿dónde está la Biblia, cristianos? ¿Dónde está? ¿Siendo borregos del sistema, cristianos? Ahí la tienen, cristianos, siendo borregos del sistema. ¿Y qué pasa? Estamos ayudándole al sistema para que todo prospere, perfecto. Por favor, la vacuna, Dios mío, ojalá que saquen la vacuna. Orando un montón de cristianos para que saquen la vacuna. Por favor. Un montón de cristianos orando en favor de que el reino de las tinieblas prospere por pura ignorancia y miedo. Adelante, Freddy. Hoy sí, hablé. Sí, definitivamente. Lo he dicho. No, sí, es que creo que hoy voy a ser dramático para poder, por lo menos, como muchas de las prédicas cristianas le gusta poner bastante emotividad, entonces hoy yo quise hacer una prédica similar. Adelante. Sí, me parece, trata que nos digan las cosas así. Porque sí, es cierto, es el hecho de la ignorancia
O sea, hay un monopolio enorme de cómo están controlando la mente de los policías y de los médicos, y los que no estén de acuerdo, pues, lo ponen al margen, sí, lo sacan, se quedan sin empleo. No los dejan participar en eso. Y al final, si tú le lavas el cerebro a la policía, si condicionas a los médicos, pues, ¿qué esperas? Van a ser las personas que en realidad van a influir en el resto de la sociedad, porque ya los políticos, pues, nunca han tenido buena reputación, ¿no? Y los noticieros, pues, para que digan la verdad, o para que realmente digan las noticias que son importantes, pues mira, ahí sí pégate un ayuno para que haya transparencia. Porque es muy sencillo, los policías tienen un salario, los médicos tienen un salario, los políticos tienen un salario, los medios de noticias, los presentadores tienen un salario. Entonces, el que le paga el salario es el que te dice esto lo dices y esto no lo dices, y así es muy simple. Ahora, si no lo quieres aceptar, pues mira, ahí está la puerta. Y listo, te quedas sin pensión, si te quedas sin seguridad social, y a ver cómo sigues pagando la hipoteca y comprando los placeres a tu marido o a tu esposo. Entonces, es así de simple, así funciona el mundo. Si fueses rico y trabajas por gusto, pues entonces te da igual si tienes que decir algo en directo. Pero ahí está, mira Miguel Bosé, ganándose la enemistad de un montón de gente que lo están criticando, pero ha sido su reputación la que le está protegiendo, de momento, y en Estados Unidos también hay gente haciendo lo mismo. Y tristemente hay muchos que se burlan hoy de Miguel Bosé, o sea... Claro, pero pues está la guerra contra él, pero también hay muchos en Estados Unidos que están diciendo lo mismo. Pero el punto es que ellos corren el riesgo de que después pierdan contratos para hacer rodajes de películas. Entonces, uno también tiene que ser consciente de esto, ¿sí? Mira muchos actores como Jean-Claude Van Damme y otros tantos, Jim Carrey, perdieron muchos convenios, muchos actores han perdido libretos, o sea, la oportunidad de hacer contratos. ¿Por qué? Porque se meten contra el sistema, entonces les cierran las puertas, no hay directores que quieran trabajar con ellos. Claro. Mira, en México está Pati Navidad, que ellos tienen una casa que pagar, ellos tienen gastos que pagar, entonces les cierran las oportunidades y los vetan. Claro, en México, por ejemplo, Pati Navidad, muy guapa esa mujer, se burlan de ella. Dios mío, es que realmente la ignorancia es atrevida. Es que es atrevida, o sea, se están burlando de un montón de gente. Vaya, está bien, vaya, Patricia Navidad, que el medio que se desarrolló, pues, no es académicamente alto, pero hay personas de la alta academia que están hablando y que la gente no las está parando bola. Y es totalmente triste. Ahora, hablemos entonces y aterricemos, que nos quedan nada más 12 minutos, porque con esto del reset económico, o sea, estamos a las puertas y bueno, quizás acá hay que ser conscientes de algo. Estamos hablando también, esperando lo que va a pasar en Estados Unidos, con lo que Donald Trump va a hacer, y que tenemos una plática pendiente con todas las acciones que se están dando contra el Estado profundo y analizarlo, porque a veces realmente esto deja mucho que pensar, ¿no? Y bueno, esto va a ser para la próxima semana, pero hablando de lo que estamos a las puertas, sí sabemos, o sea, no es que sabemos, hay que estar con la mente abierta de qué cambios se pueden dar nuevamente. O sea, Frederick, yo creo, Freddy, que esto hay que ser consciente, que puedan haber, o sea, este es un juego de movimiento de piezas, es un juego de poder, son poderes que se están enfrentando, por ende, yo creo que hay que también estar abiertos al hecho de que hay cosas que pueden cambiar, es decir, las circunstancias se van a ir dando de acuerdo al movimiento de piezas. Aquí hay muchas cosas que se están dando en juego, la sociedad como tal, el despertar de conciencia, las personas que están trabajando contra el Estado profundo, aquellos que también quieren su cuota de poder, o sea, hay muchas cosas que aún están en juego, aunque vemos la avanzada que viene fuerte, pero bueno, siempre algo puede pasar. ¿Por qué digo esto? Contemplar. Porque hay que contemplar esto. Porque no hay que aferrarse a tiempos. Yo creo que es importante no aferrarse a tiempos ni a fechas en específico. Estamos en un juego de poder. Estamos en un juego de tronos. Y entonces las piezas pueden ir cambiando y variando circunstancias. Frederick, ¿o qué piensas tú de esto? Porque realmente con todo lo que está pasando, imagínate, hablamos de esto y no pasa como cuando creemos que puede pasar, entonces viene nuevamente lo que ya se ha experimentado. Ya ves, mintieron, era nueva teoría de conspiración y no era real. Es decir, también cómo tener el equilibrio en esto, porque hay cosas que pueden ir variando. Y aquí es donde uno también debe entender la importancia de no desconocer esto, estar conectado con el Padre, porque vendrán decisiones ciertamente muy difíciles. Freddy, adelante con esta parte del equilibrio que te decía. Sí, bueno, también es cierto que tú puedes elegir, es obvio, creer, no creer, aceptar o no aceptar. Lo importante en todo caso es que las personas investiguen,
estudien, se enteren. Ese es el punto fundamental. Da igual si tú dices esto, si yo digo aquello, si la otra persona dice... el punto es que si cada quien está investigando, pues en cierto modo puede sacar un criterio, puede razonar, puede pensar esto es así o esto es así. Entonces él va eligiendo lo que quiere pensar, ¿sí? Entonces ahí está la decisión de cada persona respecto a eso. Claro, tienes razón. Por ejemplo, sí, el comprender, ¿no? Que por qué lo llaman COVID, dice porque es coronavirus, ¿no? La abreviación, pero en realidad es Certificate of Vaccine Identification. Sí, o sea, certificado de identificación de la vacuna, porque ya sabían que lo iban a hacer desde que se hizo el evento 201 en Nueva York en octubre del año pasado. Y ahí donde está que, como están muy distraídos con lo que les está presentando la opinión pública, en realidad no llegan muchos a plantearse qué hay detrás de eso. Claro, definitivamente no se plantea eso. Y aquí vuelvo a hacer la acotación de la importancia de lo que Frederick decía, ¿no? Aquí es documentarse, platicar con el Espíritu Santo e ir viendo las cosas cómo se están moviendo, porque vienen decisiones importantes. Por ejemplo, cuando hablamos de la caída de la economía, estamos hablando de que el dinero va a valer nada. Muchos están hablando en invertir. O sea, si usted se diera cuenta todo lo que se está hablando, sí, hay momentos que uno no sabe ni para dónde agarrar, estoy de acuerdo, pero es donde tenemos la diferencia, hermanos. Es aquí donde radica la diferencia y por lo que muchos no se quieren meter, porque cuando medio se mojan la manga de ver lo que está pasando y entender, realmente duele la cabeza, duele el pechito, porque hasta el aire se va de lo que uno dice. Y entonces, ¿para dónde voy a agarrar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuántas veces le hemos hablado con Frederick? Si supieran la situación que está Frederick con su familia. O sea, uno dice, ¿y entonces para dónde diablos voy a agarrar? Y se acuerda de aquella palabra que dice que no hay que temer a los que matan el cuerpo, sino a los que matan el alma. Bueno, entonces me la quiero tirar de espiritual, pero también pienso cuando el Señor nos advirtió, Jesús, de todas estas cosas. Y entonces, ¿para qué nos advirtió? Es decir, y vienen los salvos que Él nos va a cuidar y no sé qué. Hijo de pucha, ¿qué hacemos con todo eso? Porque si yo no me tengo que preocupar de lo que va a pasar, porque el Señor va a cuidar de mí, pero es que también me está advirtiendo, ¿cómo integro toda esa información? ¿Cómo la bajo? ¿Cómo la discierno? ¿Cómo la pego acá? ¿Sí? Porque cuando uno conoce de todo esto de que se habla, repito, el dinero no va a valer nada, es lo que se dice, que de repente, vaya, decía mi mamá, si empecemos a ver cómo lo poco que nos va cayendo o lo que nos va cayendo lo convertimos en oro. Y me dice mi mamá, ¿y qué vas a comer oro vos? Me dice. Porque nosotros en familia ya hemos platicado. Le voy a decir lo que hemos platicado para que luego Frederick hable de lo que él también está promoviendo, que no es nada de venderlas a ustedes, sino la idea que está promulgando. Nosotros como familia, con varias tías, primos, mi mamá, que esto es una bendición, poder hablar esto en familia, wow, créanme que es liberador, porque hablarlo como loco solo, lo hemos hablado con mi esposa, de que estamos evaluando en un momento y pidiéndole guía al Señor. Oiga bien lo que voy a decir, pidiéndole guía al Señor para dejar la ciudad e irnos al campo donde podamos tener el sustento del alimento en el campo. Y alejarnos de todas las cosas que van a venir. Alejarnos de por ejemplo, las persecuciones que pueden venir, porque si usted no tiene la vacuna no puede entrar aquí, no va a poder hacer nada, pues si no tiene la vacuna o el identificador de la vacuna, y después si no tiene la cuestión esa del microchip para las transacciones económicas, no va a poder comprar ni vender. O sea, viene en conjunto toda esta cuestión y toda la manipulación mental que viene con la implantación de la inteligencia artificial. Entonces en algún momento definitivamente lo hemos pensado, pues, y pidiéndole guía al Señor, tratando de discernir lo que dice la Escritura, lo que está allá, sin miedos. Se le puede decir, sí hay miedo, o sea, cualquiera siente miedo, pero cuando decimos sin miedos no es que no sienta miedo, es que no voy a dejar que el miedo me gobierne para detenerme, para seguir confiando y creyendo en el Señor, que pase lo que pase, sí Él va a tener el control. Si nos tenemos que quedar acá porque no logramos entender, pues bueno, será como deba de ser, pero si realmente nos abrimos más y luego escuchamos mejor la voz del Señor. El Señor me decía a mí una cosa bien clara, gracias a un sueño que Frederick me contó, que lo voy a compartir ahora de manera genérica. Freddy, con tu permiso, voy a guardar nombres. Freddy, ahí está, ¿verdad? Sí. Con tu permiso voy a contar el sueño genérico, porque voy a contar la interpretación genérica que el Señor puso
en mi corazón. Y Freddy me corrige. Freddy dice que iba caminando en un sueño, en una calle amplia, ancha. Yo interpreté como bonita la calle. Iba platicando con una mujer. Iba platicando sobre ciertas inversiones que él está en su mente planificando hacer con unos inversionistas. Eso es lo que yo entendí del sueño que me decía Frederick. Iban caminando y platicando de estos inversionistas. Y que en eso se encontró, no sé si fuera de la calle o dentro de la calle, no recuerdo, pero se encontró una mujer embarazada, muy guapa la mujer embarazada. Entonces se acercaron con la otra mujer a platicar y Frederick le dijo, ¿qué tal? Tiene 6 meses ya de embarazo, ¿verdad? Y la mujer, no, le dice, yo no tengo 6 meses. En negación, pues, no tengo 6 meses. ¿Cuánto tienes? Tengo 1 mes y medio, le dice ella. No, le dice Frederick, pero es que yo te veo de 6 meses. No, le dice, y como ya molesta, no, tengo 1 mes y medio. Entonces la otra mujer que estaba con Frederick, creo yo que hacer el sueño, le agarra la mano y le dice así como, déjala, no es el tiempo. Cuando Frederick me cuenta esto a mí, de verdad, que es que me vienen, pero como que me las hayan tirado las cosas. Y entendía esto. La calle ancha simbolizaba donde es una calle ancha donde el tránsito es en paz, en tranquilidad, en confianza, en alegría, en gozo. Y me mostraban que esa mujer con la que Frederick iba era la sabiduría. Y la mujer que está embarazada es lo que nos habla el Apocalipsis de esos próximos dolores de parto, de lo que se está gestando y toda esta cuestión. Y la mujer como tal son las personas, ¿sí?, cristianas o personas que tienen algún entendimiento sobre estas cosas, pero están en negación. Se están queriendo negar a los momentos que estamos y al momento que estamos. Y están prefiriendo, o sea, saben, pero no quieren. No quieren conocer, no quieren entender, prefieren estar sordos, ciegos y mudos, negándose a lo que está. Es decir, lo entiendo, sí estoy embarazada, decía la muchacha, pero no en el tiempo que estoy. Es decir, no quiero aceptar el momento que estamos, no quiero aceptar lo que se está gestando, no quiero aceptar lo que estoy viendo, no quiero aceptar lo que está siendo evidente, que está creciendo, que se está desarrollando. Entonces el Señor me decía a mí algo que yo le compartía a Frederick. Esa calle amplia, el Señor me ponía en mi corazón las siguientes palabras. Porque obviamente la única manera de caminar, vienen muchas dudas con todo lo que está pasando y con todo lo que estamos hablando, vienen cualquier cantidad de dudas, ¿verdad? Y temores y circunstancias. Yo he hablado hasta con mi papá, un día le dije, papá, que nunca lo había hecho, papá, se va a caer la economía, se va a caer, no va a valer nada el dinero, ¿qué vamos a hacer? Y le decía al Señor, bueno, ojalá ayúdenos a vender algo para tener y comprar en la adentro de tierra. Y bueno, ahí hemos platicado de eso. Pero lo que les quiero contar es lo que el Señor me puso en mi corazón es lo siguiente. Me decía, porque obviamente yo le mostraba esta situación que muchos se la hemos mostrado. ¿Qué vamos a hacer, Señor? El Señor me decía, unidad familiar, unidad, humildad. Me decía esto, voy a empezar a revelar lo que se va a hacer a miembros de la familia. Por ejemplo, usted y su núcleo familiar. Si yo voy a ir revelando como un rompecabezas. Alguien le va a revelar una cosa, otro le va a revelar otra. ¿Por qué? Porque así se genera unidad. Porque de esa manera nos comprometemos a estar unidos, a valorarnos, a respetarnos, a cuidarnos. Y de esa manera entonces vamos a poder dialogar, porque al momento, imagínense ustedes, de tomar una decisión, irse tierra adentro, vamos a estar allá tierra adentro viviendo todo el tiempo en familia. Entonces, y obviamente, si va a ser el arrebatamiento y vamos a ser herederos de esa nueva tierra, ¿usted cree que los corazones que están con rencilla, con amargura, con rencor, con falta de perdón, con minimizando al otro, creyéndose la mamá de chita que yo soy, que tengo la revelación, Dios no te puede hablar a vos? No vamos a ser parte, señores. Para ser parte de esa nueva tierra, es gente con corazones limpios. Sin santidad nadie verá al Señor. Y este es el tiempo donde la santidad debe de fructificar en nuestra vida sin manifestarse. En serio, señores. Porque aquel que no esté en sintonía con el Creador no va a saber qué hacer. No vamos a saber qué hacer. Y por eso es el momento de la unidad. Porque esto va a ser en familia. Esto va a ser potenciar familias. Esto es parte del derramar del Espíritu Santo de padres a hijos, como decía el libro de Joel. Como dice ese verso, Frederick, ayúdame.
El de Joel 2:28. Ajá. Yo soy malo para memorizar. Adelante. Sí, estaba estudiándolo justamente con cábala estos días, a ver si para la próxima te comparto lo que llega a descubrir más en profundidad. Ok. Y dice que en los últimos tiempos los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños, y el Señor derramará su espíritu sobre toda carne y profetizarán. Y después describe que después de todas esas advertencias, lo que está ocurriendo, lo que suele ocurrir justo después de este tipo de eventos, o sea, justo antes de eventos fundamentales o radicales o drásticos, pues las personas implicadas o inocentes, por así decirlo, que no están metidos directamente en eso, se les advierte. Y este es otro ejemplo. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Wow. ¿Sí? Wow. Y la confirmación de ese sueño que te decía. Sí, claro. Sí, la confirmación, verán visiones, profetizarán. Porque suena uno a pretencioso. Dice, no, que el Señor me está dando a través de sueño. No, me gusta decir eso porque suena uno de pretencioso. Pero es cierto que seguro que mucha gente se siente identificado con esto, ¿no? Que ven que tienen sueños que no son sueños recurrentes. Mira que y lo que dice que los padres regresarán, los hijos con los padres, no recuerdo, es que yo soy malo, perdónenme, yo soy malo para memorizar. Solo se me guarda la esencia, pero ya ajá, adelante. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Pero fíjate que los siervos no son necesariamente cristianos, simplemente es una persona que está realizando un servicio a la verdad. Y ahí los ves, personas que están dejando su seguridad a cambio de decir la verdad. O sea, se está profetizando por todo el mundo esto. No tiene que ser profetas en el sentido de la Biblia, con harapos, con chandalias o sin afeitarse, gritando en las calles. Hay mucha gente que está, o sea, yo nunca había visto esto, cómo se está moviendo. Y después de todo esto, pues sea necesario que se anuncie, y con las protestas y las manifestaciones. Entonces, ahí dice el proverbio, daré prodigios en el cielo y en la tierra sangre y fuego y columnas de humo. Y continúa hablando de todo esto, para decir en el versículo 32, y todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sion y Jerusalén habrá salvación, como lo dijo Jehová. Y esto es lo que yo estoy entendiendo con lo que en realidad hay detrás de este pasaje, cuando se analiza debidamente, es que independientemente de la guerra nuclear, como dice el versículo 30, ¿sí? Que es la primera, como le digo a la gente, la primera y única vez en toda la Biblia, donde la descripción que se hace es una definición que no se ha encontrado en ningún otro texto. Cuando dice la columna de nube, no se compara las palabras hebreas con las de otro. Entonces está, desde mi punto de vista, describiendo un arma de destrucción masiva, la explosión, haciendo un hongo. Por eso utiliza las palabras fuego y sangre también. Y el hecho de que independientemente dice que en el sitio que el Señor va a elegir para sus elegidos, para los siervos, habrá salvación. No como muchos que escuchan y dicen, es que el Señor no va a permitir que eso pase. Ok, bonito, díganselo a los judíos durante el Holocausto, díganselo a las personas que han muerto en la Primera y Segunda Guerra Mundial, que también eran cristianos. ¿Y por qué va a haber una diferencia? ¿Que acaso los cristianos de hoy son más fijos que los de antes y tienen mejores derechos? En cualquier situación adversa, pues hay problemas, y cuando hay problemas, pues sí, uno está conectado con el Espíritu Santo y lo lleva a donde uno tenga que estar mientras pasan las dificultades, y después vendrá lo otro, ¿no? Pero de momento va a haber un tiempo de dificultad, y las personas pues tienen que estar conectadas, ¿no? con la realidad, y tratar de salir al paso de esa situación, pero no estar peleando con el sistema, porque si bien eso ahora mismo lo único que está provocando es que te rastreen, te metan a la cárcel, sepan que eres un problema, y al final simplemente vas a terminar en el calabozo, porque ellos no van a dejar que la sociedad los venza, no lo va a dejar. Entonces estar peleando con ellos. Claro. Hay que pensar, como mucha gente dice, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Jesús no se iba a pelear con Pilato, ni con Herodes, ni a meterse en asuntos políticos. Él diría, cojan sus cosas y váyanse. No estén peleando con esto, que los asuntos políticos se organizan desde los cielos. De allá se determinan los asuntos del mundo, cómo se van a gestionar, y los gestionarán con los líderes de sus gobiernos. Muy bien, Freddy, ya casi, ya estamos cerrando realmente. Es mejor ahorita, mójese las mangas, conozca, entienda, pídale al Señor, y bueno, será lo que tenga que ser. No tenga miedo, no hay que salir corriendo, hay que tener comunión. Ya dijo el Padre, derramará su espíritu, dará revelaciones, dará sueños. Hay profetas, señores. Si a usted le molesta lo que voy a decir, pero Miguel Bosé está fungiendo como profeta. ¿Cómo está diciendo eso, Rafael?
Bueno, está anunciando, está advirtiendo. Robert Kiyosaki está siendo profeta. Lo que usted como cristiano no está haciendo, lo está haciendo Miguel Bosé, lo está haciendo Robert Kiyosaki, lo está haciendo Jürgen Klarik, lo está haciendo Snowden, lo hizo Snowden. Lo que usted como cristiano no está haciendo, lo están haciendo otros que sí se están levantando con un espíritu de valentía y que no están pensando en una doctrina, sino que están queriendo advertir lo que va a venir. ¿Para qué? Para que estemos atentos. No le vaya a levantar un busto después a Miguel Bosé, le ponga flores porque le diga que es profeta, ¿verdad? Porque es que... Pero no lo apoyamos nosotros porque la gente le toca. Que por lo menos tiene de este lado alguien que le está apoyando. Sí, hombre. Bueno, Freddy, cuenta un poquito de... Perdón, adelante, sí. Durante la televisión para que te acaben como persona. Porque para eso está. Eso es el asunto. Cuando tú eres una persona muy relevante, es lo que quieren hacer con Donald Trump, lo que quieren hacer con todas esas personas que tienen cierta influencia, lo tienen que acabar porque son referentes. No hablamos la otra vez de cómo presionaban para acabar con la vida de Michael Jackson. Entonces, ese es el asunto. Correcto, Michael Jackson fue víctima del sistema, también. Bueno, también, por eso me gusta cuando Pati Navidad hace todos sus posts y comentarios. Búsquenla, sigan a Pati Navidad y vea todo lo que pone. Esa mujer, así deben de ser un montón de cristianos que no están haciendo realmente... tienen miedo y no quieren mojarse las mangas para conocer esto. O algunos dirán, es que yo no entiendo tanta información. Bueno, pues dedíquele tiempo. Si la verdad hoy tanta información que se está dando está fácil de digerir, y solo es, si usted ya conoce los versículos bíblicos, cuando se exponga la información que muchos están dando, la va a entender mejor la Biblia. Así que no se preocupe por ese lado. Freddy, cuenta de tus kibbutz, por favor, de lo que estos proyectos que estás motivando en varios países de Latinoamérica con personas que tienes contactos allá y estás invitando. ¿De qué tratan estos modelos ecológicos que tú estás, tratando de, incentivando a la gente a que entienda que en algún momento vamos a tener que dejar las ciudades para irnos realmente al campo? Y esto, le voy a decir, esto es parte de la doctrina esencial que tienen los adventistas. Los adventistas, dentro de las denominaciones cristianas, son los que han tenido la avanzada en el conocimiento de estas cosas. Que sí, que se burlaron y fallaron en muchas de las cosas de la fecha, sí, pero ese es el problema. Aferrarse a una fecha, pero la forma como tal o el fondo de las cosas, ahí están. Y mi respeto para los adventistas que han sido bandera en estas cosas. Adelante, Freddy. Sí, yo lo llevo diciendo muchos años. Yo comparto muchas cosas con los adventistas. Es lógico, no comparto todo, pero es que como cualquier denominación, cualquier persona, puntos de vista, no tienes que estar de acuerdo con todo, tampoco tienes que refutarlo ni criticarlo todo. Entonces son puntos de vista, ¿no? Y el asunto es nosotros no vamos a poder depender del dinero. Nosotros, podemos por unos meses invertir en Bitcoin, invertir en algo en oro, invertir en plata. Justamente con mis socios ahí estábamos hablando de cómo estaba la situación con los Bitcoins y con el oro y la plata. Pero a partir de ahí, depender de las monedas va a ser supremamente delicado, porque para el año que viene posiblemente no vaya a haber dinero como tal. Entonces, ¿qué es lo que va a premiar? La comida. Y habrá recesión en todo el planeta. En cambio, si a las personas tienen agricultura propia, entonces van a tener su propia comida. Hay mucho que decir respecto a esto, pero por lo menos durante un par de años esto puede funcionar, tener su propia comida. Después va a haber cambios climáticos que no te lo van a permitir, pero si has guardado comida en enlatados, en frascos, conservas y demás, o semillas en seco, cosas así, entonces puedes aprovechar ese segundo recurso. Entonces has guardado comida para la última fase y has cosechado para la primera fase. Es lo que puedes tener, un terreno que tenga árboles que ya tienen 3, 4, 5 años y están a buena carga para soltar buenos frutos, ¿no? Y entonces es salir de la ciudad, porque va a haber lo que se llama el efecto zombie. El efecto zombie, lo que en cultura urbana quiere decir, es saqueos, personas que se meten a tu casa para robarte comida y agua potable. Nadie va a tener, al principio no va a haber dinero durante un tiempo y no va a haber recursos con la comida. Es un poco largo para explicar, pero el punto es, si tú tienes un espacio autosostenible, con más personas te van a proteger, te van a ayudar, te van a te apoyan en las actividades, tienen su propio sistema escolar para los niños pequeños, sus propias actividades de ocio, de deporte, de ejercicio, alimentación, cuidado, de todo, ¿sí? Su alojamiento, y cultivan su propia comida. Esto es un espacio, eso es un trabajo fundamental.
Y hay personas que tienen sus terrenos y no los están usando, hay personas que tienen herencias y no las están usando, hay personas que están viviendo en países en situaciones adversas. Entonces, la idea nuestra es que tenemos un espacio en República Dominicana, no es muy grande, pero si alguien quiere viajar, ponerse en contacto con nosotros y claro, también queremos saber quiénes son, ¿no? Claro. Y por el punto es, no vamos a estar cobrando dinero porque es completamente estúpido. Lo que es colaboración. Tenemos que entendernos, hablar y tratar de crear espacios comunitarios. Claro, aquí... Y también en Colombia hay muchos terrenos, muchas personas conocidas, y estamos pendientes de cómo se dan las cosas en Colombia para poder entrar al país y empezar a trabajar con todo esto. Y hay sitios que ya están preparados, solo hace falta la mano de obra, gente que simplemente llega ahí, se organiza el alojamiento y trabaja, y ese trabajo en comunidad. Eso sí, no va a ser todo ahí que te sientes en una hamaca, o sea, va a ser para llegar a trabajar, pero no por un dinero, sino por ti mismo, trabajar 5 o 6 días a la semana. Vamos a regresar, por ejemplo, al modelo de la primera iglesia. Era en comunidades, todos se ayudaban, todos se servían. O sea, estamos regresando a eso es lo que vamos. Y como muchas comunidades empezaron a nacer y a crecer, esa es la cuestión. Y porque te perdona que te corte, pero ya se nos acabó el tiempo. Yo quisiera solo dejar este mensaje de cierre. Por favor, no lo tome esto. Yo sé que esto, yo no le puedo decir que no se asuste. No se lo puedo decir porque a cualquiera asusta. Uno que ha entendido esto, yo sé que Frederick se ha asustado más de alguna vez. Más de una. Yo también me he asustado más de una. Y un montón de veces. Pero aquí donde está el arte del creador. Es decir, tenemos que aferrarnos a nuestro creador, a nuestro papá. Él va a velar por nosotros, pero si estamos en sintonía con él, se van a cumplir eso que dice el Salmo 91 o el Salmo 90, ya no recuerdo cuál de los dos es, pero se va a cumplir. Pero si estamos en sintonía con papá, es donde se van a cumplir todas esas cosas, oír la voz, estar en... Mire lo que me ponía el Señor con el sueño de Frederick, lo que dice el libro de Joel, esto es, y lo que tratan estos proyectos, comunidad. Por eso, yo no le puedo decir, hágalo ahorita, hágalo mañana, porque ni yo mismo, o sea, usted pregúnteme, Raceli, ¿vos tenés dónde irte? No tengo nada, papá, pero ni una rama de palo para saber dónde me voy a cobijar, nada, no sé. Solo le pido al Señor que nos abra. Por eso estamos platicando en familia, generando algunas ideas, poniéndoselo al Señor día a día para que nos vaya revelando. Eso es lo que yo le puedo decir. Si al final no salen este tiempo y tardan 5 o 10 años más, pues bueno, pero que el Señor nos vaya revelando. Las cuestiones es que con el coronavirus estamos claros que muchas cosas se están moviendo. Como digo, yo no puedo decir que esto o sea, a mis ojos esto está acelerado, pero yo sé que hay cosas que pueden haber, algunos frenos, se pueden aletargar las cosas, no lo sé. La cosa es cada quien que le pide al Señor y que vaya haciendo las acciones, porque ¿sabe qué? Es que como a nosotros no nos gusta, no nos gusta, es decir, nos gusta que las decisiones las tome el otro y ser como borregos. Entonces, muchos yo que he querido que alguien me diga, mira, hace esto y esto, ay, si no sale. Entonces, sí, es más fácil culpar a aquel, ¿verdad? Eso es lo que nos encanta, culpar y el dedo de juicio. Igual que la típica relación de esposo y esposa. Amor, ¿qué decís? ¿Hacemos esto? Yo no sé, decidí vos. No, amor, pero vos ¿qué pensás? Lo que vos digas, hagamos. Claro, porque nos es más fácil tirarle la pelota al otro, pero cuando aquel dice, ok, lo voy a hacer, y lo hace, y palangán, desastre vino. Ahí sí estamos para acusar. ¿Ya ves? Vos, que no pensás bien las cosas, ¿verdad? Que no preguntás, que ahí sí, para acusar. Por eso el Señor habla de unidad, de comunidad, de respeto. Son decisiones en conjunto. No para que esté juzgando si alguien dijo una cosa y no fue. Por eso aquí nadie está dando fechas. Platique con el Señor, investigue, únese en familia y vea qué va a hacer. Si usted dice, no, yo no me voy de la ciudad, pues no se vaya. Si usted dice, es decir, es decisión de cada quien y su relación con el Creador. Aquí solo venimos a trasladar información y lo que creemos. Como digo, yo en este momento no tengo nada. Donde vivo estoy alquilando, ni siquiera aquí en Tegucigalpa tengo casa. ¿Ok? Solo le pido al Señor que me ilumine. Solo estoy abriendo mi mente a las posibilidades. Y diciéndole, Señor, si este es el camino que tengo que tomar, ayúdame, envíame o propíciame para que yo haga lo que tenga que hacer con mi familia. El primer paso, ¿cuál fue? Hablar en familia. Quitar los miedos y reunirnos en familia y platicar. Creo que es el paso más trascendental, porque lo que vamos a hacer es
con amistades, con familia y amigos. Freddy, tus palabras de cierre. Investiguen. ¿Qué otra cosa puedo decir? Cuando que las piedras investiguen y confíen, tengan tranquilidad. Pidan al Espíritu Santo que les dé información, que ponga delante de ustedes a las personas indicadas y no dejen de estudiar constantemente información y no le tengan miedo a decir a las personas las cosas. Sean conscientes de que al principio por miedo se van a burlar, pero es una reacción natural del miedo, ¿sí? Tienen miedo a las personas de enfrentarse a esto. Han luchado muchos años por la vida que tienen o por sueños que tienen, expectativas, y lo que desearían es que nada de esto pasase o que se acabe mañana. Entonces no lo van a aceptar, pero necesitan que les digan la verdad para que en su momento recapaciten y digan, me acuerdo que alguien me lo dijo, porque va a haber ventanas abiertas, oportunidades en cierto momento para un éxodo, para que viajen de un país a otro, una frontera a la otra, que vendan algo. Entonces ahí es cuando van a decir, voy a aprovechar y hago algo, ¿sí? Entonces lo siguiente del Espíritu Santo les va a ayudar, no se estén llenando de miedo, ni angustia, ni desesperación, porque no consiste en eso. La historia siempre ha estado llena de momentos difíciles a nivel histórico, y simplemente hay que estar conectado con el Espíritu Santo para saberlo sobrellevar, y son eventos que no duran para siempre, ¿sí? Hay baches y simplemente hay que estar preparado para esos baches. Correcto. Saludos a Jorge Cermeño hasta Tijuana. Brenda Laínez Ortega dice, las piedras están hablando por nosotros. Bueno, está usando un término bíblico no despectivo, porque obviamente más bien bendecimos la vida de Miguel Bosé. Bien por el amante bandido, así una de las canciones de Miguel Bosé. Sí, ya podemos hablar, y sí, mira, hombre, todo pecador y lo que sea. Bueno, pero eso está hablando, como que usted quiera llamarlo, está hablando por los que no quieren hablar. Bendecimos la vida de Robert Kiyosaki y todos los que están hablando. La doctora Bandolino, la bendecimos también por todo lo que está haciendo. A todos los doctores de Médicos por la Verdad, les bendecimos también. Gracias por estar hablando. Y a cada uno de las personas que están hablando de estas cosas, las bendecimos, les agradecemos por ser banderas ante lo que los cristianos no han querido hacer. Lo siento, lo digo una vez más, lo que los cristianos no han querido hacer. Y lo repito así para que duela y para que nos despertemos, cristianos. Nos vamos, Freddy. Muy bien. Gracias. Bendiciones. Esto no es por querer insultar a nadie, es para que duela y nos despertemos. ¿Sí? Lo que los cristianos no han querido hacer. Chao. Bendiciones. Esto fue Verdades Ocultas y será entonces hasta... ¿Qué? ¿Cuándo? Pues el próximo martes. Viene y hablamos de los QAnon, Donald Trump y lo que están haciendo en contra de las élites Illuminatis. Nos vamos, chao, chao. Y solo pongo aquí el play y nos vamos. Permíteme, ok, ahora sí. Por tanto, así ha dicho